analizarlo, entonces empecé la grabación antes que usted llegara, cuando nos saludamos, ¿ya? Y esa parte fue la que igual como que me bajoneó un poco la baja asistencia. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos niños? Todos son 27, pero tengo uno que está asistiendo presencial y otro niño que está justificado porque su abuelo tuvo un infarto y él vive con el abuelo. Entonces, siempre estoy este tiempo con 25 y ayer habían 18, 19. Se integraron después segundo bloque. Pero igual es bueno, como el 60% de matrícula estaban los niños presentes. Ya bien, empecemos para unir el tiempo. Igual vamos a conversar. Buenas tardes a todos. Primera vez que estoy he hecho acompañamientos, pero no grabados, pero es bueno que se dé esta modalidad para que después porque creo que son dos acompañamientos que tengo que hacerte. El primero de diagnóstico, de tener una visión con respecto a esta pauta que nosotros generamos con la DECO, una pauta nueva, una pauta que introduce lineamientos, sobre todo con el propósito de visualizar y analizar las prácticas docentes en las comunidades educativas que reflejen el contexto, sobre todo este contexto online que estamos viendo, ¿cierto? Claro. Donde estén enmarcadas en el marco de la buena enseñanza de educación de párvulo, que comprendan los criterios de relación emocional, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿cierto? Que para enriquecer los aprendizajes, todo lo que tiene que ver con el compromiso del alumno, con el rol que presentan los alumnos como un alumno activo, ¿cierto? Que vaya construyendo su aprendizaje, la motivación, ¿cierto? Que es parte intrínseca en el aprendizaje, ¿cierto? Que generen actividades lúdicas, desafiantes, todo lo que es la motricidad, el juego y todo eso. Así que esos son los factores que nosotros construimos esta pauta y que vamos a trabajar ahora. Así que ahora voy a proceder a presentarte la pauta, que está bastante buena. Yo había tenido información de Orieta, porque creo que Orieta ya te había hecho un acompañamiento. Sí, 2 o 3 el año pasado. 2 acompañamientos, 3, entonces yo había tenido bastante buena referencia de preescolar. Así que yo creo que las cosas que te dijo ahorita yo creo que la aplicaste porque la mayoría de los indicadores se cumplieron. Así que te voy a presentar la pauta. Igual la tengo aquí. Claro. ¿Se ve ahí? Sí, se ve la planificación de... Pero quiero hacer lo que... ¿Y cómo esto lo achico para que se vea más chico? ¿Qué quieres ver más chico? Ahí está la pauta. Pero quiero verte a ti, que no te veo a ti. ¿No me ve a mí? Yo lo veo a usted. No, pero, claro, porque yo estoy presentando, creo que en vista o no. Vaya a... Ah, pero este es Word, director. El Word, por eso será en vista. No, usted tiene que poner abajo en los puntitos, cambiar diseño para poder verme. O poder pinchar igual mi pantalla. Encima con el pincho. ¿Cómo? Porque ahí no te estoy compartiendo. ¿Cómo dejar? Ya voy a salir, dejar de compartir. Ya, me pincho, porque presentar ahora. Tú me dices que ponga en los puntitos. Sí, en los puntitos aquí abajo dice cambiar diseño. Ya, cambiar diseño. Y ahí usted se va a mosaico. A ver, espere. A mosaico. Y ahí van a aparecer más ventanas. Y ahí está mosaico. Y ahora presente su documento. Ya, a ver. ¿Una ventana o pantalla completa? Una ventana. Una ventana. Ya. Ese es para documento. Una pestaña es para videos. Ahí está, pero no te veo, tío. De nuevo. Director, y si la grabamos, y si usted me la va diciendo, porque yo la tengo aquí No, pero no importa, te escucho nomás. Ya.
Ya, la pauta fue el acompañamiento, ¿cierto? Se realizó el día de ayer, 22 de septiembre del año 21. La docente Pamela Chávez, en prekinder, ¿cierto? La asignatura de lenguaje, la cantidad de alumnos que habían presente eran 18 alumnos y dos docentes y un asistente de aula. El OA que tú tenías programado para ese día, que está acorde con tu planificación, que está bastante buena tu planificación, creo que está bastante asertiva y va coherente con tu objetivo y con tu objetivo de aprendizaje que tú tienes, y hay una coherencia bastante buena. Es describir el contenido de textos escritos representar gráficamente la vocal E, ¿ya? Y el transversal que está al lado. ¿Perdón? Y el objetivo transversal que está al lado. Por lo general, nosotros claro. trabajamos 2 objetivos diarios. Ya. El de corporalidad y movimiento. ¿Cómo? ¿El de corporalidad y movimiento? Sí, el de corporalidad y movimiento es transversal. Y por lo general trabajamos el objetivo de la clase más el transversal, pero ayer se dio que hubieron 2 objetivos en realidad esperados de la clase. Por eso habían 3. Después me di cuenta. Y eso a veces nos sucede a nosotros y se da harto en párvulo. Es que en básica a veces no se da, por eso lo destaco. Ya, está bien. Probabilidad y movimiento. Ahí sí. En el descriptor 1, en relación a la relación socioemocional, que este es como el núcleo del acompañamiento del aula, de acuerdo a esta modalidad online que estamos viviendo, fue bastante bueno, ¿ya? El docente tiene dominio del grupo en las aulas virtuales, dando un buen trato a los estudiantes. ¿Por qué fue bastante bueno? Porque, bueno, se nota que tú tienes un buen vínculo con los niños te conocen a tu equipo, hay un liderazgo importante tuyo en el aula, entonces eso se manifiesta, y sobre todo la vinculación socioemocional que tienes con ellos es bastante buena. Eso está cumplido. Los estudiantes tienen la posibilidad de expresar cómo están viviendo esta crisis sanitaria y relatan las posibles barreras de acceso que afectan su proceso de aprendizaje y participación. Eso igual estuvo incorporado porque tú dejaste unos minutos para saber cómo estaban. Hay un niño que algo de un diente, y le preguntaste tú, pese a que el diente no se le había caído a él, se le había caído a la hermana, pero le diste el espacio para generar ese vínculo de acercarse con los alumnos. Así que eso igual estuvo bastante bueno, y tu voz también era una voz acorde con tu rol, una voz armoniosa, accesible, una voz maternal. Bien, bastante bien, ¿ya? Eso es bastante cercano en estos niveles. La docente manifiesta preocupación en el registro de la situación de aquellos estudiantes que tienen dificultades de acceso material de clase y otros problemas personales que dificulten su acceso de aprendizaje en el marco de la crisis sanitaria. Bueno, esto es medio intrínseco porque, como tú me estás manifestando, que hay situaciones que los alumnos por distintos motivos no se han podido conectar, estás al tanto, tú me manifiestas también que hay un porcentaje importante de participación de 25 alumnos, más del 90%, y que por situaciones de índole familiar o situaciones personales de los alumnos, hay 18 alumnos, que no deja de ser la cantidad de alumnos, y que eso también es bastante bueno, y está siempre informando de los alumnos de su asistencia, ¿ya? Ya. En relación a la estimulación del desarrollo de habilidades psicosociales en coherencia con el contenido, ejemplo, empatía, gestión de conflicto y autorregulación. Eso también está presente. No hubieron mayor problemas de comunicación, las actividades eran claras, secuenciadas, había un hilo conductor, entonces no se generaron
incoherencia y conflicto y creo que los alumnos, la mayoría se autorreguló, ¿ya? Con lo que les corresponde identificar a los alumnos por su nombre y apellido, eso está más que decir porque te sabes de memoria los alumnos, sus nombres, es muy importante en la educación porque llamar al alumno con su nombre es parte de la educación, entonces hay que generar ese vínculo y tú te manejas muy bien y tu Yo colaborador. considero en esa parte igual, director, que igual a mí, se ríe la chiquilla, a mí me gusta mucho conocer los nombres igual, aprenderme los nombres de los apoderados, Ya, porque considero que igual eso lo acerca a uno cuando uno no sabe cómo identificarlos, igual es más lejano. Entonces igual siempre trato en marzo, sobre todo del cuando recibo prekinder, de hacerlo parte del proceso de adaptación igual. Aparte de conocer a los niños, uno también tiene que conocer su familia. Y eso igual trato de poder acercarme para poder relacionarme con ellos y poder tener un buen vínculo, porque si bien en básica, bueno, lo toman como un nivel más importante que educación parvularia, considero que educación parvularia es la base y si como escuela, las bases de una escuela son la educación parvularia. Entonces, el que nosotros claro. podamos acercarnos a nuestros apoderados y conocerlos, ellos también se acercan más y se sienten más integrados a la comunidad educativa. Así que, Claro, como tú dices, importante generar este vínculo con los apoderados de poder acercarse y también hay que sacarle provecho. No olvidemos que también en los primeros niveles, cuando la participación del apoderado es más significativa, ya en los primeros niveles los apoderados, tienen más tú haces ganas. un acto, van a llegar la mayoría de los apoderados porque los niños se están recién formando y inconscientemente los papás generan un vínculo importante en los primeros grupos porque les cuesta desapegarse de los alumnos. Están recién pasando un proceso de desapego, de educacional, de transformacional, de poder generar este vínculo. Entonces es importante que se genere esto, así que bastante bien. Los estudiantes manifiestan sus emociones dentro del aula, sí, se notaba que los niños querían expresarse en relación a la actividad, en relación a cómo estaban, cómo se sentían entre ellos también, así que eso es bastante bueno que se dé, sobre todo en estos niveles y en esta modalidad. Yo creo que en la mayoría de los acompañamientos que he hecho yo he visto esto, lo que los profesores dedican un tiempo importante a estas relaciones, pues, a poder expresar lo que están sintiendo, los alumnos lo que están viviendo, porque nosotros estamos viviendo un proceso difícil, ahora ya lo estamos más asimilando porque hemos ido avanzando de acuerdo a las fases que estamos viviendo, pero los niños son como esponjitas, entonces todo eso se Lo lo podemos, absorben. lo transmiten, lo asumen, pueden haber dificultades en su hogar de distinto índole, entonces ellos lanzan nomás, pues ellos no tienen filtro. Ellos en Claro. algún momento te van a decir, pasó esa situación y ellos no van a saber discriminar la situación. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos a poder conversar con ellos y derivarlo si es que hay Antes de alguna ayer, intervención. director, el día antes, el día del temblor, estaban harto asustados en la Ah, claro, primera, porque el temblor fuerte fue a las 10:15 y la clase empieza a las 10:30. Entonces ya. todavía estaban como temerosos en la mañana. Así que ahí estuvimos conteniéndolos con la tía Valeria, conversando con ellos. Hoy día de nuevo llegaron con el tema del temblor de ayer en la tarde. Así que ha sido tema estos días con ellos esa parte. Así que lo hemos estado trabajando con la contención, ahí le decimos que vayan a abrazar a su mamá si les da miedo. Y hoy día ya andaban mejor. Pero si estos temblores le han producido ese tipo de emoción de miedo, del susto, así que ha dado pie para irlo trabajando más todavía. Claro, y son oportunidades de aprendizaje para que ellos también, si es que Claro, llegan a presentar alguna situación en la escuela o en la casa, sepan reaccionar. cuáles son los protocolos a seguir a reaccionar. Así que qué bueno y qué bueno que se dio en el hogar y no con todos los alumnos, porque hubiese sí. Lo bueno es que cuando estábamos acá se dio en el recreo, entonces los alumnos Estaba prácticamente en ni lo el patio. sintieron, no fue en el aula. Qué bueno. Ya, vamos a la motivación, con respecto a la motivación.
El docente promueve que los estudiantes demuestren confianza en sí mismos, exponiendo, siendo críticos, alentándolos frente a los desafíos. También se vio respecto a las actividades. En las observaciones te voy a dar algunas orientaciones y algunas felicitaciones, sobre todo del equipo. Se nota que había una articulación, había una preparación del material y lo bueno es que tú eres bastante generosa en la participación del equipo, porque aquí hay un equipo de aulas, no solamente eres tú, hay un equipo que lo contempla tu asistente, Valeria, que está ahí, ¿cierto? Valeria. Valeria, ya llevamos varios años trabajando juntas. Valeria, la, la colega Mariana, ¿cierto? Mariana. Mariana y tú, po. Este tridente que se genera en el aula, así que bastante bien. Los objetivos se presentan a través de una modalidad que motiva a los estudiantes. Ejemplo, el objetivo se explica utilizando un lenguaje oral. Mira, aquí, no, eso está bien, te lo voy a corregir. Yo puse una observación, pero abajo. Eso después te voy a explicar por qué. No, este está bien. El objetivo es coherente, se explica la modalidad de trabajo, está bien. ¿Ya? También hay una retroalimentación positiva, estimulando el logro, felicitando a los alumnos, orientando lo que se puede avanzar, así que eso igual está bastante bien. Los estudiantes demuestran deseo de aprender, también bien, porque las actividades eran innovadoras, eran lúdicas, trabajaste la parte visual, trabajaste lo auditivo, que hubieron un cuento, trabajaste algo concreto, cuando elaboraron la vocalé, etc. Un abanico de posibilidades. Las actividades son progresivas de manera que los estudiantes puedan cumplirlas también. Lo único que yo te pondría como sugerencia, que está bastante bueno, es lo que está acá, que es menor, es casi nada. Los estudiantes participan de las actividades de la clase. Estas son de manera desafiantes y asertiva. Te la voy a explicar en la observación, ¿ya? Ya. Como observación general, yo puse que se demuestra un dominio de los contenidos tratados, la planificación es coherente con el objetivo de la clase. Tú me la enviaste inmediatamente porque se nota que la tenía y porque me ha pasado que me llegan después de los días y para mí no es válido eso. Así que se nota que tenías tu planificación mensual, así que había coherencia. Las instrucciones son claras, simples, de acuerdo al nivel, favoreciendo el aprendizaje de los alumnos y en esta modalidad online. La clase se desarrolla en un ambiente propicio para el aprendizaje, ya en armonía, ¿cierto? Un buen diálogo, una buena entonación de la voz, con la interacción de todos los participantes. Las actividades realizadas son efectivas y coherentes con el logro del objetivo, ¿cierto? Las interacciones son focalizadas con la asistente y la docente PIE, fortaleciendo el trabajo colaborativo. Como te lo dije, fue bastante bueno que tu asistente tuviera en el comienzo, que hiciera una pausa activa, que hiciera una introducción de la actividad. Después Mariana trabajó en el desarrollo, con este cuento, ¿cierto?, del escorpión y el erizo, donde trabajó harto la entonación, la pronunciación, la conciencia fonológica, etcétera. ¿Ya? Bastante bueno eso. Y se nota que hay una articulación. Y si algún día te toca hacer una clase grabada, toma estos elementos que son bastante buenos. Se sugiere aplicar, ya, aquí hay una sugerencia. Hay momentos en la clase que vieron a algunos alumnos, si bien vieron varios que participaron, pero de esos 18 alumnos, hay alumnos que no vi, bueno, no vi porque mi internet no es muy bueno, pero hay alumnos que se les escuchaba la voz, pero no sabemos si aprendieron o no. No podemos monitorear eso. Entonces yo te sugiero que hayan espacio de una pausa activa, de poder captar esa atención de los alumnos, ya porque a veces había momentos de que hubieron momentos que después se autorregularon los alumnos y empezaron a levantar la manito. ¿Te das cuenta que tú Sí. empezaste a hacerlos participar de acuerdo a la manito levantada? Entonces, eso es bueno que los alumnos se vayan autorregulando. Cuesta porque estamos en pre-kinder, pero ya en el segundo semestre ya
deberían ir alcanzando ese nivel de autorregularse la participación y me gustaría que no sé, una canción, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos La Lechuza, que haces, no sé, alguna, alguna canción, Algún quiebre. algún quiebre, pues, que genere este alumno la concentración, pues, porque había algunos alumnos que querían participar todo de un viaje, entonces generemos un orden, una actividad para focalizar la atención de los alumnos. Sí. Eso nosotros lo realizamos en conjunto con Valeria. Los quiebres, cuando ella ella los regula principalmente, ese es uno de los roles que cumple Valeria. Lo que ocurre, director, también, es que acá no hubo un cierre de la clase. ¿Y por qué? Porque la clase dura los 2 bloques. Entonces, cuando terminó nuestro acompañamiento, ¿cierto? Ellos fueron a recreo, pero al regreso de la clase continúa, ¿ya? Ahí ellos tuvieron la escritura de la vocal, ¿ya? Porque estamos con un trabajo de iniciación a la escritura igual. Ellos escribieron la E en su texto y siguió la clase. Entonces, la retroalimentación del cierre de la clase, nosotros lo hacemos con los palitos preguntones. Entonces, lo trabajamos al cierre de la clase y ahí hubo una participación del resto de los estudiantes. Eso no lo sabía yo, no, yo pensé que la clase había terminado. No, la clase, lo que pasa es que nuestro horario está con lenguaje una vez en la semana, los 2 bloques. Entonces, lo que usted vio, en primer lugar, fue parte del inicio del desarrollo, parte del desarrollo igual, porque cuando terminó la clase, o sea, cuando usted se fue, nosotros continuamos con el desarrollo de la clase. Entonces, esa era también una observación que yo le hubiese hecho a don Leonardo cuando vi el horario, porque si usted se da cuenta, usted vio gran parte de la rutina diaria, ¿cierto? De las normas, que igual se toman alrededor de 20 minutos entre las normas y el panel del tiempo, el trabajar las emociones, y ahí es un tiempo bien larguito del primer bloque. Y que eso es algo que nosotros lo hemos conversado muchas veces, que desde el primer bloque se va mucho tiempo en eso. Que nosotros en el aula presencial lo tenemos, es un tiempo que está aparte con el desayuno y luego empieza la clase. Pero en el aula virtual nos pasa que esos minutos de la rutina diaria son parte del primer bloque de la clase de, no sé, ayer de lenguaje. Entonces, eso igual lo tendré. Para la otra, porque tengo que hacerte dos acompañamientos. Para otro acompañamiento, yo puse como observación, no se alcanza a ver el cierre por el horario. Vemos la clase completa. Sí, mejor porque, por ejemplo, los niños ahí apagan el micrófono y la cámara y se toman su recreo de 20 minutos y luego regresan y ahí hacemos el quiebre que dice usted y retroalimentamos un poquito el primer bloque y continuamos con la clase y al final, cuando ya va a terminar, se hace la retroalimentación de todo el grupo. Entonces yo también... Pero mira, el cierre, dejémoslo pendiente para la otra clase porque igual ahí se puede ver también la retroalimentación, que eso es lo que te iba a observar también acá, porque si bien es cierto, hubo un trabajo visual, auditivo importante, el trabajo que corresponde a lo completo, donde tú le hiciste que ellos confeccionaran la letra E, ¿ya? Ese trabajo no se te alcanzó a terminar porque los niños, tú me dices que después del recreo te lo iban a mostrar visualmente, mire tía, yo hice esto, este es mi producto, etcétera. Trabajar los trazos, qué tipo de trazo hicieron. Claro, entonces faltó yo te iba a esa sugerir igual los trazados ligados en el aire para que los alumnos vayan diferenciando cuál es una letra, una E mayúscula. Trabajamos harto con el pizarrón nosotros igual.
hemos tratado de integrar el pizarrón por una situación técnica más que nada. Igual me cuesta enfocar el computador acá pero yo trato de mover el computador para que ellos puedan tener esa visión igual del pizarrón y puedan acostumbrarse en un momento ahora cuando regresen a clases presenciales. Pero principalmente, director, yo debo decir que la clase online, yo siento que a pesar de que es online, yo siento que ellos igual de cierta forma aprenden. Y muchos no conocen lo que es lo presencial porque no ni han ido a la escuela, entonces para ellos esto es lo que hay, que ellos conocen de aula. Y lo han hecho bastante bien, por lo menos yo considero. Pero mira, quédate con el vaso lleno, porque aquí lo que falta es, yo generalmente es muy poca gente que le pongo la evaluación que tú tienes, entonces hay unos aspectos que mejorar que son muy pocos, pero en lo que contempla relaciones socioemocionales, la vinculación con el alumno, en la parte de la empatía, de generar este vínculo con los alumnos está bastante logrado. Hay cosas que mejorar, pero es lo mínimo. Entonces, por eso espero que en la otra acompañamiento que nos organicemos, ver los dos aspectos, las dos clases, ¿cierto? Ver el tema del cierre, donde tú generes la metacognición en los alumnos, donde esta participación sea significativa y genere un producto en ellos. Pero bien, Pamela, yo bastante bien, dígame. Bueno, de todas maneras, director, con que usted haya pensado que ese era el cierre, igual me quedo contenta, porque eso habla bien, porque usted pensó que sí había habido un cierre en el fondo, a lo mejor no el mejor, y como le digo, estábamos a la mitad, entonces igual para mí eso es bueno. Así que no, de todas maneras, muchas gracias por su apreciación. Y yo, de verdad, director, si usted me dice un día, Pamela, voy a entrar a tu clase a las 10:15 y yo entro a las 10:30, yo no, la verdad las cosas que no tengo ese temor, porque la preparación de la clase se da todos los días. Así que no hay así como, va a venir el director y yo tengo, no pasa. Considero que también hay un buen trabajo colaborativo con la asistente. Yo le estaba comentando delante que la tía Valeria lleva hartos años trabajando conmigo, ella fue mi alumna en práctica y luego se quedó trabajando en la escuela, así que la conozco de harto tiempo. He estado dentro de eso. Qué bueno, Pamela, qué bueno que le hayas dado el tiempo y disculpa si yo generalmente la retroalimentación la hago el mismo día, por fuerza mayor te lo estoy haciendo hoy día. Está dentro de las 24 horas, pero trato de hacerla el mismo día. Y yo sé que tú eres bastante profesional y estaba un poco inquieta para que te la diera al tiro. Y acuérdate de algo bien importante, que tú tienes un sello que varios de los colegas no tienen acá. Tú tienes un nivel de posgrado importante, entonces tú tienes otras herramientas, tienes otras habilidades, conoces la parte de investigativa, entonces tú te perfeccionaste en lo que tú estás haciendo, entonces te invito a que mantengas este nivel, qué bueno que tú me digas que esto es de todos los días. Da la impresión de que hubo una preparación porque estaba bastante bueno, había una congruencia en las actividades y en lo que se trabajó. Si es así, que tú me dices, fantástico. Porque hoy día nos conversábamos porque tengo una alumna que ella va haciendo como una presentación de la clase todos los días, ella, y ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto. Hoy día la tía Valeria le dijo, Daniela, cuando la tía Pamela tenga alguna complicación y pida permiso, tú te vas a quedar acompañándome, porque ella se sabe la rutina. Y yo lo que aprendí mucho, director, que en la primera infancia los niños son de rutinas, ya sea en la crianza como en la escuela. Un niño que no ve algo organizado nunca va a enganchar. Y resulta que ahora que estamos trabajando con alumnos TEA, ellos son de una rutina. Y cuando hay cosas que no están organizadas, ellos se descolocan. Yo creo que eso también nosotros todos debemos ir considerar. Por eso a lo mejor usted dice, yo tengo mi tema con la estructuración,
en todo ámbito. Y creo que la organización de No, todo. está bien. No, está bien, no, no lo veas como una amenaza una debilidad, velo como una fortaleza. La estructura, a mí igual me pasa en mi casa, yo soy como muy estructurado, eh, me organizo, porque si no tengo una estructura me pierdo, me desorganizo, entonces también pasa con los niños y qué bueno que tenga esta mentalidad porque los primeros niveles tenemos que generar una estructura, tenemos que tener estos comandos, esta rutina para que los niños se organicen, ¿cierto? Y vayan, porque tú sabes que en la casa quizá hay alumnos que no tienen esta rutina, que no tienen conducta, y es bueno que también Organización. organización y que esto sea transversal, y que tú vayas orientando a los papás que tengan su rutina, que tengan su espacio, su horario de Los sueño, de materiales. comida, que hagan actividad física en sus hogares, todas esas cosas son importantes. Así que, bien, Pamela. Nos vamos a poner de acuerdo para el segundo acompañamiento, pero bastante bien. Que Gracias, no director. esperaba menos de ti, ¿ah? Yo sabía que venía algo potente y se notó, así que felicitaciones, seguir así, a seguir con. Yo sé que el curso que nosotros te demos a ti lo va a hacer bien y espero que esto se mantenga durante el tiempo, esté yo o no esté, o llegue otra persona, o tú te vayas a otro trabajo, si que hay aquí, siempre No, tienes que estar ahí a tu déjeme aquí nivel. nomás. Estoy en mi zona de confort en la escuela Ya. Escuadrón. Sí. Ya, Pamela, que estés bien, que tengas bonita tarde, así que Ya, muy buena experiencia gracias. contigo. Voy a dejar Ya, de compartir. sí, y voy a detener la director, la Bien. grabación